Entonces vamos a iniciar con el curso de Historia del Perú. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la guerra de Perú contra Chile. Punto número 1. Introducción. La guerra de Perú contra Chile también es llamada la Guerra del Pacífico porque se desarrolló la primera parte de esta guerra en la zona marítima del océano. También es llamada la Guerra del Salitre porque este recurso fue pieza clave del enfrentamiento entre países sudamericanos como Chile, Perú, Bolivia y un imperio europeo llamado Inglaterra. También es llamada la Guerra de los 10 centavos y eso justamente lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la clase. Segundo punto, antecedentes. El primer antecedente se remonta a mediados del siglo XIX, 1850. Como podemos ver en el mapa geográfico, este año fue básicamente determinante tanto para chilenos como para argentinos. Resolver la delimitación de sus fronteras por el sur. ¿Y qué superficie geográfica se encontraba por el sur? Como lo podemos ver en el mapa, encontramos una zona amplia de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros cuadrados, llamada la Patagonia. Era una zona que no había sido explorada ni por chilenos ni por argentinos. Había entrado en debate la posición de este territorio. Tanto chilenos como argentinos ambicionaban dicho territorio. Tanto así que los chilenos, en muchas de sus fuentes bibliográficas, en sus libros, señalaban que la Patagonia les pertenecía. Un dato muy perturbador. Segundo antecedente, 1870. Así como Chile tenía problemas fronterizos con los argentinos por el sur, también Chile tenía problemas fronterizos con Bolivia. Para este año, 1870, los chilenos se entrevistaron con los bolivianos y aprovecharon también establecer un acuerdo, un pacto económico, en función a este recurso, ya para esta época, muy ambicionado, llamado el salitre. Chile quería explotar parte de la superficie boliviana que tenía este recurso llamado el salitre. La pregunta era la siguiente: ¿Chile no tenía producción de salitre en su territorio? Sí, sí lo tenía, pero en menor volumen. En cambio, los bolivianos tenían una gran superficie llamada Antofagasta. Los peruanos también, Tarapacá y Arica. Entonces, aprovechó el Estado chileno las circunstancias, ¿no?, de la delimitación de fronteras por el norte para introducir este acuerdo económico. Entonces se firmó el acuerdo. Más que firmarse el acuerdo fronterizo, se firmó el acuerdo económico. Un dato que también lo tenemos que tener en cuenta. Para el año 1873, el tercer antecedente, Bolivia no se quedó con los brazos cruzados. A pesar de que había firmado un acuerdo económico con los chilenos, los bolivianos sentían cierto recelo contra los chilenos. Bolivia sabía muy bien que los chilenos eran muy ambiciosos, muy posesionarios territorialmente. Es por ello que los bolivianos invitan a los peruanos a formar un pacto secreto, una alianza defensiva, que consistía en que si chilenos tomaban por la fuerza territorio boliviano, los peruanos estaban obligados a defenderla, o viceversa, ¿no? Entonces era un tratado en el cual Bolivia y Perú recibían un apoyo recíproco. Entonces Bolivia ya estaba manejando sus cartas, sentía mucho recelo contra los chilenos. También invitaron dentro de este pacto secreto a Argentina. ¿Por qué? ¿Y por qué Argentina? Porque Argentina también tenía ciertos problemas fronterizos. Ya lo hemos dicho hace un rato, ¿no? Estaban disputándose la Patagonia, un territorio muy amplio. Pero los argentinos se negaron, no quisieron participar de este tratado secreto del año 1873.
Tercer punto, las causas. La primera causa es el pacto secreto Bolivia-Perú. Se llegó a desmantelar después de 5 largos años. Se llegó a saber del pacto secreto. ¿Y cómo así se llegaron a enterar los chilenos? Sobre todo los chilenos, ¿no? Porque ellos iban a ser los más afectados. Debido a que los bolivianos, en el año 1878, 5 años después del pacto secreto, presionaron los bolivianos a los chilenos a pagar 10 centavos más por cada 100 libras de salitre. Los chilenos se negaron, desde un principio se negaron, porque veían el abuso económico que los bolivianos exigían. Entonces se negaron y no establecieron acuerdo. Del año 1878 al año 1879, los chilenos no pagaron esos 10 centavos. Pasó un año y para el 79 Bolivia le declara la guerra a Chile. Chile le causa sorpresa, tanta altivez, tanta confianza, porque sabían muy bien que Bolivia era inferior a su ejército. Es ahí donde se llega a conocer que Bolivia había firmado un pacto secreto militar con los peruanos. Entonces Bolivia responde la declaratoria de los bolivianos. Y no solamente le declara la guerra a Bolivia, sino también a los peruanos. Segunda causa, la delimitación territorial de Bolivia y Chile. Ese fue otro factor importante. Tanto bolivianos como chilenos disputaban la delimitación de sus fronteras. Quedó muy impreciso, nunca hubo un acuerdo. Y más aún si por en medio estaban los intereses del salitre. Tercera causa, el interés económico del salitre. Tanto Chile, Bolivia y Perú tenían un alto interés por el salitre. ¿Por qué? Porque era el recurso de a mediados del siglo XIX. Este recurso había reemplazado, en el Perú había reemplazado, el salitre había reemplazado al guano. ¿Y qué es el salitre? El salitre es un insumo que fue utilizado para la elaboración de medicamentos y también de la pólvora. Entonces era un recurso muy apreciado. Los peruanos sabían muy bien que este recurso iba a ser el futuro económico del territorio nacional y que muchos países o imperios europeos ambicionaban. Es el caso de Inglaterra, como lo habíamos señalado en la introducción. Inglaterra era uno de los grandes beneficiados de la explotación del salitre. Tanto así que Inglaterra también participó dentro de este conflicto, apoyando a la escuadra chilena. Entonces, a eso se debe también la ventaja que Chile tuvo durante la guerra de aproximadamente 4 años y medio. Cuarto punto, proceso. Entonces, la guerra se desarrolló en 2 campañas, la campaña marítima y la campaña terrestre. La campaña marítima se desarrolló en el año 1879. Todo ese año se desplegó la campaña marítima. Y dentro de esta campaña se produjeron 2 combates, el combate de Iquique y el combate de Angamos. El combate de Iquique se produjo el 21 de mayo de 1879. Características. Participaron 2 grandes héroes memorables. Por el Perú, Miguel Grau, liderando el monitor Huáscar. Y por Chile, el almirante Arturo Prat, tripulando la Esmeralda. Grau derrotó a Prat, hundió el barco Esmeralda, murió el almirante Arturo Prat. Una vez que se estaba hundiendo la embarcación de la Esmeralda, embarcación chilena, los pocos sobrevivientes fueron salvados por orden de Miguel Grau. Es por ello que se le cataloga como el caballero de los mares. Y no solamente por ese gesto. La segunda característica es en función a ese
a esa atribución, el Caballero de los Mares? Es porque Miguel Grau le envió una carta a la viuda del almirante chileno Arturo Prat. Tremendo gesto de nuestro héroe nacional. Entonces, cada 21 de mayo se celebra en Chile, ¿no?, y se le reconoce a este héroe almirante Arturo Prat, héroe del poderío naval de los chilenos. Pasamos al combate de Angamos. El combate de Angamos se desarrolló el 8 de octubre de 1879. Características. Acá participaron, ¿no?, solamente una escuadra marítima peruana. Esa fue el Monitor Huáscar. ¿Y por qué? ¿Y en qué circunstancias? Porque fue sorprendido una vez que el Huáscar se desplazaba hacia el puerto del Callao. Fue sorprendido al sur de nuestro país por 8 navíos chilenos. Grau fue rodeado, murió en este combate y fue reemplazado, ¿no?, por su subalterno, el almirante Elías Aguirre, que también murió en el combate. Y así terminamos con lo que vendría a ser la campaña marítima, estos dos grandes combates. Ahora pasamos a la campaña terrestre. La campaña terrestre se desarrolló del año 1880 al año 1883, hasta el fin de la guerra. La campaña terrestre se subdivide en 4 campañas. La campaña terrestre de Tarapacá, donde participa héroe nacional el mariscal Andrés Avelino Cáceres, que derrota a los chilenos. La segunda campaña terrestre se hace llamar Campaña Terrestre Tacna y Arica. Es en estas circunstancias en las cuales nuestro país se va a ir viendo ya en desventaja. ¿Por qué digo en desventaja? Porque los bolivianos, quienes fueron los que promovieron el pacto secreto, ahora lo están desconociendo. Se echan atrás, no quieren apoyar durante esta guerra. Entonces ya no formarían parte de la guerra. Lo único que van a hacer los bolivianos es enviar dinero y recursos. Bueno, lo mismo que nada. Aparte de ello, nuestra escuadra peruana, durante este proceso, va a recibir prácticamente la espalda de nuestro propio presidente. Me refiero a Nicolás de Pierola. Nicolás de Pierola no va a apoyar a 2 grandes héroes nacionales que participaban en la campaña terrestre de Tacna y Arica. ¿A quiénes? A Francisco Bolognesi y al general Alfonso Ugarte. ¿Y por qué no los apoyó? ¿Por qué les dio la espalda en un momento tan crucial? Porque simplemente eran opositores políticos. A pesar de que formaban parte del mismo bando peruano, había cierto recelo debido a las diferencias políticas, coyunturales, sociales que existían entre Pierola, que era el presidente, y estos 2 grandes héroes como Bolognesi y Alfonso Ugarte, porque eran de diferentes partidos políticos. Algo tan absurdo que determinó la caída de estos 2 grandes héroes: el fusilamiento de Bolognesi y también la muerte de Alfonso Ugarte. Y así pasamos a la tercera campaña, llamada la Campaña Terrestre de Lima. Dentro de esta campaña terrestre se desarrollaron 2 grandes batallas, la batalla de San Juan y Chorrillos y la batalla de Miraflores. Fue una derrota absoluta. Características. Estas batallas fueron las más sangrientas en toda Sudamérica, ya que los chilenos ocuparon Lima y Callao. Segundo punto, dentro de las características. Los chilenos, una vez que posicionaron Lima y Callao, empezaron a desmantelar, destruir, secuestrar mujeres y violarlas, la destrucción de instituciones educativas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
incendio de la Biblioteca Nacional, el asesinato de los bomberos de Chorrillos. Tantas víctimas hubieron por el ataque de los chilenos que los hospitales quedaron colapsados. También llegó la actitud tan siniestra de los chilenos de saquear las viñeras de Lima, a tal punto de que se dieron una gran borrachera, anticipando su gran victoria en esta gran guerra que duró 4 años y medio. Era el momento para aprovechar. Los chilenos estaban en un estado alcohólico, un estado de ebriedad muy notorio. Es por ello que Andrés Avelino Cáceres se entrevista con el presidente de este tiempo en el Perú, Pierola. Nuevamente, Pierola, la imagen de Pierola. Y Andrés Avelino Cáceres le propone de atacar sorpresivamente a los chilenos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pierola? Pierola dijo que no, que los chilenos previamente habían pedido una tregua. ¿Qué es una tregua? Es un momento en el cual ni peruanos ni chilenos se van a atacar. Nuevamente se ve la actitud de Pierola dándole la espalda a sus propios compatriotas. Es por ello que a Pierola se le considera como uno de los grandes traidores y personajes más nefastos que perjudicaron la integridad de nuestro país. Dentro de las características también tenemos que Perú, debido al momento que estaba pasando, pide ayuda a Argentina. Pero los chilenos se anticiparon. ¿Qué hicieron los chilenos? Cedieron la Patagonia, ese territorio que no había sido explorado ni por chilenos ni por argentinos. Los chilenos se la entregaron a los argentinos, con el fin de que Argentina no interviniera en la guerra y no apoyara a los peruanos. Y así fue, en el año 1881, la entrega de Chile de toda la Patagonia a beneficio de Argentina. Cuarta y última campaña, la campaña terrestre de la Sierra. Es aquí donde participa Andrés Avelino Cáceres. El ejército que formó Cáceres fue un ejército militar y también de civiles, conformado por campesinos e indígenas, pero fue un ejército poco preparado debido a que se pierde esta última campaña. La batalla, llamada la batalla de Huamachuco, es aquí donde se da la derrota definitiva de la escuadra peruana. El héroe que entregó su vida en esta batalla fue Leoncio Prado, porque fue fusilado por la escuadra de los chilenos. Entonces queda la imagen de este héroe nacional. Consecuencias. Quinto punto. Las consecuencias. Dentro de las consecuencias tenemos la firma del Tratado de Ancón, que se produce en el año 1883. Pierola ya no se encontraba en el gobierno, ¿no? El gran Pierola, anecdótico de por sí. El presidente para aquellos tiempos en el Perú era el presidente Miguel Iglesias. Entonces, después de 4 años y medio de guerra, él vio necesario cerrar definitivamente la guerra, porque ya Perú estaba a cuestas. Andrés Avelino Cáceres, manteniendo firme su convicción, se entrevistó con Iglesias para comunicarle y rogarle que no firme el Tratado de Ancón. Pero a pesar de eso, Iglesias se negó y lo firmó, reconociendo que los chilenos habían ganado esta guerra. ¿Cuáles fueron los acuerdos en el tratado? Perú cede Tarapacá por siempre. Perú cede por 10 años Arica y Tacna, aunque los chilenos se quedaron definitivamente con Arica. Recién en el año 1929 regresa Tacna al Perú, se reincorpora. Entonces, esos fueron los puntos estratégicos. Ahora, segunda consecuencia, la guerra civil. Es
La firma del Tratado de Ancón trajo consigo el inicio de un enfrentamiento. ¿Entre quién? Entre el presidente Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Hace un rato recordarás que lo dije bien claro, Cáceres estaba en contra de la firma del Tratado de Ancón, porque él aducía de que todavía nuestro país podía enfrentar, hacer pie a esta guerra. Entonces, al enterarse Cáceres que Iglesias había firmado el Tratado de Ancón, entonces le declara la guerra, una guerra interna en el Perú, en las circunstancias en las cuales ya se encontraba nuestro país. Iba a ser la gota que iba a derramar el vaso. Entonces, esta guerra entre Cáceres e Iglesias la gana Cáceres. Y así se da definitivamente la caída de Miguel Iglesias. Y la tercera consecuencia es que se disuelve la alianza secreta o el pacto secreto o defensivo entre peruanos y bolivianos, porque ya Bolivia había dejado hace mucho tiempo la guerra. Otra consecuencia vendría a ser que Chile también tomó posición del territorio boliviano, el territorio de Antofagasta. Claro, ese territorio de donde explotaba salitre. A partir de ese momento, Bolivia pierde todo contacto con el Océano Pacífico y se convierte en un país mediterráneo. ¿Qué es un país mediterráneo? Aquel que no tiene contacto con el océano. Ahora, hay que hacer una crítica, ¿no? Aparte de los presidentes, Nicolás de Piero, aparte de Miguel Iglesias, también durante el inicio de la guerra, y eso también lo tenemos que señalar, hubo otro presidente que también se convirtió en un nefasto gobernador que nos dio la espalda al iniciarse la guerra del Pacífico. Este fue Manuel Ignacio Prado, ¿no? Aduciendo de que iba a ir a comprar armas a Europa, a repotencializar nuestra armada para el desarrollo de la guerra, se fue, viajó a Europa y no regresó durante el proceso de la guerra. Entonces, ya desde Manuel Ignacio Prado, seguido de Nicolás de Piérola y Miguel Iglesias, durante esta guerra no solamente la perdimos porque Chile estuvo apoyado por los ingleses, sino por nuestros propios presidentes. O sea, nuestros propios gobernadores nos dieron la espalda a la escuadra peruana. Entonces, los propios presidentes dieron la espalda a su propia nación para enfrentar esta gran guerra, que de por sí la estábamos enfrentando solos. Ni Bolivia, a pesar de que firmó el pacto secreto, Argentina menos, ¿no? Entonces, Perú se tuvo que enfrentar solo ante la escuadra chilena repotencializada por los ingleses y sus intereses económicos, que eran muy grandes por el salitre. Entonces, hasta aquí culmina la clase. Entonces hacemos una crítica, ¿no? Ya cerrando este preámbulo extenso de la guerra contra Chile.